Bienvenidos a nuestro quinto capítulo de Entre Líneas. Hoy tenemos una edición especial que no tenemos ningún invitado, pero vamos a analizar los perfiles políticos presidenciales para el año 2021. Luis. Amigos, si bien no somos politólogos, somos dos ciudadanos que están interesados en la política y quieren saber hacia dónde va este timón, cómo va a ser la realidad de nuestro país. Estamos muy cerca de las elecciones presidenciales y hemos pasado de tener una papeleta a tener una sábana, donde van todo tipo de protagonistas, protagonistas nuevos que han sido sorpresa para muchos. ¿Tú qué crees? Bueno, hasta la actual edición, hasta el día de hoy tenemos 15 candidatos inscritos que ya se encuentran en papeleta. Los vamos a analizar uno a uno. ¿Por cuál quieres empezar tú, Luis? Yo diría que por uno de los que estuvo muy cerca de llegar a la presidencia de la República, que se habló de que fue fraude electoral, de que no, podríamos de comenzar con Guillermo Lasso. Me parece genial. Bueno, voy a iniciar con Guillermo Lasso. Él es del partido Creo, tiene 64 años. El candidato a la vicepresidencia es Alfredo Borrero, un distinguido médico de la capital de la República, y no tienen títulos registrados en el CNCID. Mira que hay información que resaltar, que fue candidato presidencial en el año 2013 y en el año 2017. En la última llegó a la segunda vuelta y fue superado con el 2,3% con el actual presidente Lenín Moreno por el partido de Alianza País. Durante el gobierno de Yamil Maguad fue gobernador del Guayas y durante el gobierno de Lucio Gutiérrez fue embajador itinerante del Ecuador. Así que tiene una carrera política bastante interesante, en la que si bien no es su primera experiencia, podríamos estar hablando de que ya sería la cumbre de su carrera, ¿no? El ya estar cerca de una presidencia de la República, en la que si bien tiene buenas propuestas, a mi punto y mi forma de ver las cosas, la carrera y en este momento la forma en la que están haciendo la publicidad no es la mejor. Tenemos una frase que se viralizó y en El este ya que momento, chucha. exactamente, y en este momento está siendo el eje fundamental de una campaña política que tiene buenas propuestas. ¿Por qué no enfocarnos en las propuestas, que es lo que nos interesa a los ciudadanos, y hacer la campaña por una frase que si bien es un poco vulgar, un presidente no puede fijarse en este tipo de situaciones? Venimos de un presidente que tenía este tipo de altercados con los medios de comunicación, que ya no queremos volver a repetir la historia. Entonces, ¿tú qué opinas en cuanto a esto, Andrés? Bueno, Guillermo Lasso tiene una visión económica política de la derecha. Es muy interesante la campaña política que ha venido realizando en los últimos meses. Si bien cuando inició la pandemia él realizaba donaciones, entregaba dinero para comprar equipos médicos, entonces, bueno, se nota su calidad humana, pero también se lo involucra con el feriado bancario, que chuta, hubo muchas pérdidas económicas en el Ecuador se dolarizó, muchos ecuatorianos perdieron su dinero. Entonces es por ello que muchos ecuatorianos no deciden dar el voto a Guillermo Lasso. Pero realmente Guillermo Lasso fue parte del feriado bancario. Luis, ¿tú qué opinas? Es una pregunta muy interesante. Y hay varias entrevistas en las que Guillermo Lasso, a biografía de Guillermo Lasso, hablamos de que él fue externo a lo que viene siendo el Ministerio de Economía. Entonces, ¿cómo se puede hablar de que él estuvo interviniendo en el feriado bancario? ¿Tú qué crees, Andrés? Yo creo que La dolarización tuvo sus ventajas, pero también tuvo su desventaja. Pero si podemos ver actualmente en el 2020, la dolarización nos ha ayudado mucho en los últimos 10 y 20 años. nuestra economía realmente está estancada, el dólar nos está ayudando. Por ejemplo, podemos viajar a otros países de Latinoamérica, como es Argentina, una economía que en este momento está tambaleando y el dólar nos ayuda muchísimo como turistas, como inversores. Es por eso que en este Totalmente. momento es algo positivo, pero como tú mencionas, en ese momento fue un debacle económico realmente. Pero Guillermo Lasso, yo creo que no tuvo inserción tanto en ese momento. Y nunca fue acusado nunca fue inmiscuido en el mundo de la corrupción, nunca tuvo problemas de corrupción. Y bueno, empecemos con la biografía. A los 15 años empezó a trabajar en la Bolsa de Valores de Guayaquil a muy temprana edad. En 1972 trabajó en la financiera COFIEC y luego en finanzas en Quito. En 1968, junto a su hermano Enrique Lazo, fundó su primera empresa, la constructora Alfa y Omega.
En 1980 contrajo matrimonio con María de Lourdes Alcíbar, con quien procreó 5 hijos, su actual esposa. En 1980 ocupó la vicepresidencia ejecutiva de Finansur. En 1984 es nombrado, a los 29 años de edad, presidente ejecutivo de Finansur, a pesar de no registrar título en el CENESID, algo realmente increíble. En 1994, en el Banco de Guayaquil fue designado presidente ejecutivo. En el mismo año fue nombrado vocal en la Junta Monetaria, en representación de los bancos privados nacionales, ya que fungía como presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, de 1993 a 1997. En 1998, en el gobierno de Yamil Maguad, fue posesionado como gobernador del Guayas. En 1999, fue ministro secretario de Economía del Ecuador en el gobierno de Yamil Maguad. En el año 2002, asumió hasta el año 2007 la presidencia de la Fundación Terminal Terrestre, encargada de la reconstrucción del ex inmueble de Guayaquil. En el año 2003, en el gobierno de Lucio Gutiérrez, fue designado embajador itinerante de Ecuador. Es importante acotar que Guillermo Lasso también fue parte del gobierno del conocido Lucio Gutiérrez. Luis, ¿algo quieras opinar? Es muy interesante esta parte de lo que tú hablas, Andresito, de Lucio Gutiérrez. Un gobierno que cayó muy rápidamente y muy pocos conocíamos de esta faceta en la que Guillermo Lasso fue embajador itinerante. Vemos que Guillermo Lasso ha tenido varias facetas en todo lo que es la política, en distintas camisetas, por así decirlo. Hoy en día vemos que la ideología que representa Gutiérrez a la que representa Lasso distan bastante. No tienen nada que ver. ¿Tú qué crees con esto? Totalmente contrarios, pero bueno, voy a seguir. En el año 2012, Lasso deja abierta su aspiración con fines presidenciales, creando el partido Creo en el Ecuador. En el año 2014 se autonombró como líder de la oposición y conformó la plataforma Compromiso Ecuador de oposición al gobierno, desde entonces el economista Rafael Correa Delgado. En el año 2017, en alianza con Suma, Lasso llega a una segunda vuelta electoral, que es cuando estuvo más cerca de llegar a la presidencia de la República del Ecuador, pero perdió frente al ante el actual presidente del Ecuador, Lenín Moreno. Lasso logró el 48.84% de los sufragios. Y en el actual año 2020 aceptó su tercera postulación en binomio con el médico Alfredo Borrero. Luis, ¿quieres leer el patrimonio y el pago de impuestos de Guillermo Lasso? Vamos a leer el impuesto a la renta. En el año 2019, Guillermo Lasso pagó $696,161 con 61 centavos. En el año 2018, $794,836 con 8 centavos. En el año 2017, 1,484,674 con 34 centavos. En el año 2016, 575,552 con 90 centavos. Vemos que aquí se habla de transparencia, amigo. Él es un inversionista y en toda la biografía que tú leíste, tiene varios negocios, varias empresas, y es lo que necesita el Ecuador para muchas personas, ¿no? Y nosotros hablamos de que tenemos una crisis económica y una crisis moral. Aquí tenemos que el candidato tiene los impuestos a la renta al día, son sumas que se considerarían acorde a todas las ganancias que está teniendo el candidato, así que no habría nada en contra de la ley. Hay algo que Guillermo Lasso también ha mencionado y es que a él siempre se le imputaban problemas en el gobierno del correísmo y nunca se comprobó nada, ¿no? En este momento, en cambio, este gobierno está siendo acusado y tiene Perseguido. comprobación. Bueno, Guillermo Lasso, la principal oferta de campaña es crear empleo, que realmente mucha falta le hace el Ecuador. También habla de mayor ingreso de la industria privada y mayores acuerdos comerciales con empresas privadas. ¿Algo que quieras acotar de Guillermo Lasso, Luis, para pasar al siguiente candidato? Yo creo que no, yo creo que, como te decía, tiene buenas propuestas, pero si bien la campaña no se está manejando bien, porque no puedes basar una campaña en una frase viral teniendo buenas propuestas. La gente necesita saber qué es lo que tú tienes y de esta manera poder dar a conocer y que la gente vote por ti, vote por tus propuestas, no por algo que se hizo viral. No sé tú qué puedas aportar aparte de esto para Guillermo Eh, Lasso. Totalmente de acuerdo.
Guillermo Lasso manejaba una imagen presidencial muy buena, pero en los últimos meses se dejó llevar por una campaña populista, hablando muchas veces del ya que chuchas, y también es viernes y el cuerpo lo sabe, como lo dijo en la provincia de Guayas. Entonces creo que no está yendo por un buen camino, creo que debería enfocarse en su verdadera personalidad y bueno, veremos qué pasa. El siguiente candidato que vamos a analizar es Andrés Arauz Galarza, es candidato a la presidencia por el Centro Democrático, lista número 1. Como todos sabemos, es el apadrinado de Rafael Correa, que actualmente se encuentra en Bélgica, no tiene una, es acusado políticamente en el Ecuador y por eso no puede estar presente aquí. Andrés Arauz Galarza tiene 35 años, no se sabe, el actual el candidato a la vicepresidencia es Rabascal, el título de Cenecida es licenciado en Ciencias con mención en Economía por la Universidad de Michigan en el año 2010, es maestro en Economía con mención en Economía del Desarrollo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en el año 2010. Su visión económica política es izquierda socialista. Luis, ¿quieres continuar? Claro, en cuanto a su biografía, tenemos que fue asesor político financiero del Ministerio de Coordinación de la Política Económica en el año 2007 hasta el año 2009. En el año 2009 trabajó en el Banco Central del Ecuador, entidad en la que llegaría a ser director general bancario entre el año 2011 y 2013. Fue subsecretario general de Planificación para el Buen Vivir y la Secretaría Nacional de Planificación de Desarrollo Semplades en el año 2013 y 2015. Director general del Servicio Nacional de Contratación Pública en el año 2015. En marzo del 2015 fue nombrado ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano en el gobierno por Rafael Correa, sustituyendo a Guillermo Melón. En abril de 2017 fue nombrado ministro de Cultura. Una carrera un poco prometedora en los 10 años de gobierno del antes mencionado expresidente Rafael Correa. ¿Qué expectativas te genera Andrés Arauz a ti, querido Andrés? Bueno, realmente Andrés Arauz en el Ecuador nadie lo conocía, nadie sabía quién es, de dónde viene, de dónde salió, pero por ser apadrinado de Rafael Correa es como que tuvo mucha aceptación por parte de los ecuatorianos que están a favor de Rafael Correa y bueno, se encuentra liderando las encuestas junto a Guillermo Lasso hasta información actual. La carrera política y profesional de Andrés Arauz es la siguiente. Nació en Quito en el año 1985. En el 2007 hasta el año 2009 fue asesor en política financiera del Ministerio de Coordinación de la Política Económica en el gobierno de Rafael Correa. En el año 2009 ganó una plaza en el Banco Central del Ecuador. En el año 2011 fue designado director general bancario en el Banco Central del Ecuador. En el año 2013 fue su subsecretario general de Planificación para el Buen Vivir de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. En el año 2015 asumió la Dirección General del Servicio Nacional de Contratación Pública, fue nombrado ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano. En el patrimonio y pago de impuestos, en el año 2015 pagó $5,643 de impuestos. En el año 2016, $4,400 de impuestos. En el año 2017, $1,465 de impuestos. En el año 2018-2019 no presentó la declaración de impuestos a la renta. Luis. Amigo, puedo decirte que en mi opinión personal, como lo digo, cada uno habla lo que uno piensa en este podcast. Para mí sería un error gravísimo el votar por Andrés Arauz. Como tú decías, es un apadrinado de Rafael Correa y para mi punto de vista, el correato fue lo peor que le pudo haber pasado al Ecuador en cuanto a una época política, hablando equitativamente con la dictadura militar. Para mí es de lo peor que le ha pasado al país y podemos ver que incluso no hay declaración de impuestos en los últimos 2 años. Entonces estamos viendo esta misma línea que estamos evitando, esta línea de corruptela, esta línea que nosotros queremos que no haya en el país. Es mi punto de vista. Para mí es un candidato que si bien no me presenta para mí confianza por, como te digo, la línea política que trae, para muchas personas pues puede ser diferente. Sí, hay que recordar que nosotros somos muy imparciales en esto.
a todas las personas que nos están viendo a través de nuestras entrevistas, nuestras opiniones. Queremos que saquen sus propias conclusiones, no que se dejen llevar por lo que nosotros decimos. Entonces es importante analizar a Andrés Arauz. Es de izquierda socialista, en mi opinión personal, tampoco es de mi agrado. No estoy a favor del correísmo, creo que ha hecho muchas cosas mal en los últimos 10 años y creo que es importante tener un cambio, ¿no? Porque si votamos por Andrés Arauz, realmente estaríamos votando por el mismo sistema de gobierno de Rafael Correa. Luis, ¿cuál te gustaría el siguiente candidato a analizarlo? Yo creo que podríamos hablar de alguien que igual ha estado sonando últimamente, de Yacu Pérez. No sé qué te parezca, la misma tendencia izquierdista de lo que viene siendo Arauz. Se separan mucho y distan de pensamientos, pero viene siendo la misma línea política, la misma tendencia. Y Yacu Pérez, ¿deseas tú leer la información del candidato o la leo yo, amigo? Sí, me parece genial. Ya la leo yo. Listo. Yacu Pérez es un reconocido político ecuatoriano. Es por Pachacutic. Tiene 51 años. El candidato a la vicepresidencia es Virna Cedeño. Títulos en CENESID es doctor en jurisprudencia y abogado de los tribunales, especialista en derecho ambiental, especialista en derecho penal y justicia indígena, diploma superior en gestión de cuentas hidrográficas y población, magíster en derecho penal y criminología. Un reconocido personaje ecuatoriano hace un par de semanas se hizo viral por un video en una moto, no sé si recuerdas, Luis. Un video muy gracioso, de hecho, amigo. Una persona que, si bien tiene una preparación exquisita, porque podemos ver que tiene varios títulos, y es una persona que conoce bastante y lo ha demostrado a lo largo de los años. Últimamente no se ha hecho viral por ello, se ha hecho viral por acciones como la moto o la foto con el peluche que han dado vueltas por las redes sociales. Esa foto con el peluche se hizo viral. Era increíble la cantidad de memes que hubo ese día. Sí, 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 amigo, definitivamente. A continuación, leería la biografía. La defensa del agua ha sido la bandera de lucha de Yacu Pérez, quien es doctor en jurisprudencia. Fue presidente de la Conferencia de Pueblos y Nacionalidades Quichua del Ecuador, Ecuarunari. Participó en jornadas de protestas del gobierno de Lucio Gutiérrez, Rafael Correa y Lenín Moreno. En 1994 fue concejal de Cuenca y en las seccionales de 2019 se alzó con la prefectura de Azuay. Ha integrado 3 periodos en el dictamen vinculante con la Corte Constitucional para tramitar una consulta popular antiminería y todos han sido rechazados. Algo muy importante que aquí tratamos es esta consulta antiminería. No sé si tú alguna vez leíste que al principio Yacu Pérez defendía Era todo esto. minero. Estaba a favor Exactamente, de la minería. defendía la minería y qué casualidad hoy en día que ya se ve una carrera política, pues Yacu Pérez cambia de parecer, ¿no? Entonces también se va. Bueno, yo investigué acerca sobre ello y Yacu Pérez decía que en ese entonces se encontraba a favor de la minería, pero una minería responsable que garantizaba el medio ambiente. Pero, bueno, realmente ninguna minería es bueno. O no sé, tendríamos que hablar con especialistas sobre el tema. Eh, ¿Qué opinas del cambio de nombre de Yacu Pérez? Porque si bien antes ya había sido candidato, pero realmente no se llamaba Yacu Pérez, tenía un nombre normal, un nombre mestizo, pero últimamente vemos que se ha cambiado por un nombre indígena para tener mayor aceptación por el partido de Pachacuti. Si no recuerdo, era Carlos Pérez, ¿verdad? Sí, Carlos Pérez era A mí antes. la verdad me parece una estrategia política bastante baja el cambiarte de nombre para poder tener mayor apoyo de lo que viene siendo las nacionalidades indígenas. No es algo que vaya acorde a lo que yo pienso. Yo creo que Yacu Pérez podría hacerlo con su forma de pensar, con su forma de actuar. Vemos que en la prefectura le está yendo muy bien, ha tenido varias acciones que en esta pandemia lo han catapultado muchísimo en la política y hoy por hoy lo están haciendo candidato a la presidencia más que el nombre, creo yo, que es algo rimbombante y que no lleva a nada. No sé tú qué estés opinando o si tengas otro punto de vista, amigo. Sí, tenía mucha aceptación en la provincia de Azuay. Era prefecto, pero renunció para participar en esta carrera electoral para la presidencia de la República. Bueno, leamos su carrera política y profesional.
En el año de 1969 nace un 26 de febrero en la comunidad Cachipucura de Cuenca. En 1994 se une a la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua de Azuay. Es importante mencionar que se ha declarado defensor del agua. En el año 1996 fue electo concejal de Cuenca, que fue su primera experiencia política, específicamente en la provincia de La Azuay. En el año 2002 participó en protestas contra el gobierno de Lucio Gutiérrez. Yacu Pérez es destacado por ser contrario a los últimos tres gobiernos que se encontraban en el Ecuador. En el año 2011 fue acusado de un supuesto sabotaje y terrorismo por obstaculizar las vías en una protesta contra el proyecto minero de Quinzacocha. Recuerda, Luis, que Rafael Correa era muy en contra de Yacu Pérez, incluso su novia fue deportada. Era increíble cómo ver cómo estos dos personajes discutían. No sé si recuerdas, hubo un momento en el que como 5 o 6 policías se llevaban a Yacu Pérez, una sola persona que realmente Sí, me parecía un abuso a los derechos humanos, ese tipo de situaciones. totalmente de acuerdo. Entonces sí, realmente también Yacu en algún momento en la presidencia de Correa sí tuvo vulnerados sus derechos y los de su esposa, como tú decías, fue deportada. En el año 2012 fallece su esposa, Verónica Ceballos, con quien tuvo 2 hijos. En el año 2013 se casó con la activista Manuela Pic, una extranjera muy recordada en el Ecuador, que también fue parte de sus manifestaciones junto a Yacu Pérez. En el año 2015 participa en las manifestaciones contra las enmiendas constitucionales. En el año 2017 deja su nombre, Carlos, y adopta el de Yacu Sacha, que significa agua del monte. Fue electo presidente de la Ecuarunari. Este año es muy importante, ya que si bien hasta el año 2015 su nombre era Carlos y luego adopta el nombre de Yaco. Algo muy importante para todas las personas que nos están viendo a tomar en cuenta esto, ¿no? Cambiarse el nombre para participar políticamente en el Ecuador. No lo sé, Luis, ¿qué opinas tú? Como te decía, amigo, yo creo que él ya iba perfilando su manera de ver la política ecuatoriana y es por eso que tuvo este tipo de estrategias. Es ahí donde comienza a tener a mayor aceptación también Carlitos Yaco Pérez, ¿no? Y también su ideología y toda su forma va cambiando. Como te digo, en cuanto a la política y todo, yo creo que tiene algunas acciones destacables. Como prefecto ha hecho cosas que sí han sido buenas, han sido productivas y hoy por hoy tenemos a un candidato más a la presidencia que tiene un nombre diferente, pero propuestas interesantes que está en cada persona el analizarlas y el saber. Lo que nosotros damos es información, como tú decías, para que cada quien discierna y vea quién es el que más le conviene. Sí, hablando sobre las propuestas, la principal propuesta para los jóvenes es el libre acceso a la universidad, algo que a mí realmente no me parece bien, porque mira, hay candidatos que nos pueden ofrecer el oro, pero la pregunta es ¿cómo? Si bien el sistema de educación se encuentra saturado, Yacu Pérez ofrece un libre ingreso a las universidades, pero realmente se puede hacer esto a tomar muy en cuenta jóvenes. Si bien el voto es facultativo a partir de los 16 años y muchos candidatos les han ofrecido el libre ingreso a la universidad, pero realmente la demanda es altamente. Hay muchos estudiantes que quieren ingresar a la universidad, pero realmente hay muy poca capacidad de las universidades públicas. Entonces yo creo que sí debería haber filtros. Se debería modificar los actuales exámenes porque realmente no es una decisión muy acertada para el ingreso a la universidad. Se debería modificar, pero realmente el libre acceso a la universidad, no se dejen llevar jóvenes, lean más a fondo. Atrás de esta propuesta realmente no se sabe si se la pueda cumplir. Investiguen ustedes, no se dejen llevar por nuestras opiniones, investiguen las propuestas de cada uno de los candidatos. ¿Tú qué opinas, Luis, acerca de este libre acceso a la universidad? Deberíamos ser conscientes, amigo, existir una saturación completa en todo el sistema de educación público. Sería imposible el poder
ofrecer este tipo de propuestas, que si bien es un engaño a los jóvenes, las personas que investigan, como tú decías, se pueden dar cuenta fácilmente de que esto no es posible. El anterior gobierno, o el actual gobierno, mejor dicho, proponía la creación de universidades, de institutos universitarios, para de esta forma ir desfogando, ir abriendo un poco más, cosas que hasta el momento no se ha cumplido por completo. Entonces estamos viendo que no se podría dar porque se saturaría la educación superior en el Ecuador. Necesitamos mayor opciones para que este tipo de propuestas se den. Hay que analizar un poco más a profundidad este tipo de propuestas, amigo, pero en mi punto de vista sería imposible. También algo que acabo de recordar de Guillermo Lasso. Guillermo Lasso ofreció la nulidad de impuestos en los productos básicos, pero es una propuesta populista, ya que los productos de primera necesidad no pagan IVA. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y que por eso fue parte de duras críticas en la actual semana, recuerdo bien, que son propuestas populistas que a veces las personas se dejan llevar sin leer a fondo cada una de sus propuestas. Los impuestos del candidato Yacu Pérez son los siguientes. En el año 2019, $3,217 con 88 centavos. En el año 2018, $0. 2017, 2016 y 2015, la declaración aún no ha sido presentada. Esa es la realidad de los candidatos actualmente para la presidencia. Con esto podemos pasar al siguiente. No sé qué te parece si pasamos por uno de los candidatos más inesperados, por así decirlo, Fernando Velasco. No sé qué te parezca. Sí, me parece bien. Listo, Juan Fernando Velasco es candidato a la presidencia por el partido Construye, anteriormente llamado Ruptura. Tiene 48 años, el candidato a la vicepresidencia es Ana María Pesantes, es candidato por el partido Construye. Títulos en el CENESID, no presenta títulos académicos, su visión económica política es de centro. La biografía actual: era ministro de Cultura, se ha desempeñado como músico, autor, compositor, empresario y gestor cultural con más de 30 años de experiencia. Ha recibido 2 veces la Orden Vicente Rocafuerte, entregada por el extinto Congreso Nacional en 2004 y la Asamblea en 2017. Fue presidente de la Sociedad de Autores del Ecuador y embajador de buena voluntad del PNUD. Ha ganado un premio Emmy y estuvo nominado 2 veces al Grammy Latino. Una interesante carrera musical, amigo. Yo creo que de los mejores músicos que se podría hablar. Pero en cuanto a la política, vemos una corta trayectoria casi nula, pero nos sorprende que No sea tiene título candidato a la académico. presidencia. Sorprendente que sea candidato a la presidencia. Mira, Juan Fernando Velasco es un reconocido cantautor ecuatoriano, tiene muy buenas canciones, a mí en lo personal me gusta mucho, pero hablando políticamente, ¿ustedes votarían por un cantante? No es por menospreciar, pero realmente, como dice una frase, zapatera a tus zapatos. Luis, ¿tú qué opinas? Yo opino lo mismo, amigo. No es por menospreciar, pero creo que cada persona se va preparando para algo, ¿no? Es por eso que, digamos, Juan Fernando, igual como tú dices, me parece uno de los mejores cantantes, tiene excelentes letras, muy buena afinación y todo. Nadie lo puede discutir en eso, pero en la política, amigo, no tiene nada, o sea, realmente no hay nada. Y vamos a la misma carrera y al mismo problema que hemos tenido en la asamblea. En la asamblea hemos tenido de todo tipo de figuras, cantantes, bailarines, futbolistas, que si bien no estaban preparados en ese momento, dieron un Sí. bochorno y luego se prepararon. La cosa es prepararte Mira, bien para llegar listo, no sí. llegar y luego alistarte. Eso es algo que no tiene sentido. Mira, yo creo que a Juan Fernando Velasco le iba muy bien. Tenía varios contratos, tenía varias presentaciones. Era, si no, era uno de los mejores cantantes ecuatorianos de todos los tiempos. Y a muchos sorprendió que decide involucrarse en la política. Primero fue ministro de Cultura, que muchos ecuatorianos generó mucha controversia, y actualmente candidato a la presidencia de la República. Sería increíble que Juan Fernando Velasco ganara.
Yo creo que lo más rescatable de la campaña de Juan Fernando, amigo, es los TikToks que se han hecho virales en cuanto al nuevo himno del Ecuador, como el aguacate y todo esto, ¿no? Es lo único que se ha sacado de ahí, y la publicidad en YouTube, que no sé si te ha pasado que estás viendo un video y te sale una de estos videos de él, ¿no? Pero de ahí realmente no hay nada más que acotar. Yo creo que como nosotros se le puede desear lo mejor a todos los candidatos, pero yo no veo nada más rescatable en cuanto a su candidatura. Sí, por eso invitamos a todos los ecuatorianos a pensar bien su voto. Realmente queremos un presidente que es un cantante sin menospreciarlo, porque realmente es uno de los mejores. Por eso hay que saber por quién votar, queridos ecuatorianos. Su carrera política es carrera política y profesional. En 1974 nació en Quito. En 1987 forma el grupo de pop Tercer Mundo. El actual grupo todavía se encuentra vigente, aunque Juan Fernando Velasco ya no es parte. En 1999, disco solista, Para que no me olvides. En 2007, nominación Premio Grammy Latino por álbum A tu lado. En el año 2017 gana Premio Emmy por canción Yo nací aquí, una canción reconocida por todos los ecuatorianos. En el año 2019 recién inicia en el mundo de la política. Hace un año fue designado ministro de Cultura en el gobierno del actual presidente Lenín Moreno, y en el año 2020 candidato a la presidencia de la República. Una trayectoria política casi nula, por no decirla en blanco. Luis. Sí, 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 amigo. Lamentable, lamentable que yo creo que con esta trayectoria política no puedes pretender ser presidente de la República. Puede ser uno de tus sueños y, como te digo, puedes prepararte y prepararte, y luego cuando estés listo, pues puedes decirlo. No es ningún impedimento que seas cantante, que seas futbolista, pero prepárate, prepárate y demuestra al pueblo de que estás listo. Vemos que en la carrera tiene un Emmy, tiene Grammys, o sea, tiene nominaciones a Grammys y todo, ¿no? Es algo muy rescatable, ha representado al país, pero como decimos, no es lo idóneo para nuestro punto de vista. Juan Fernando Velasco se encuentra al día con el pago de impuestos. En los últimos 5 años ha pagado totalmente los impuestos. En el año 2015 pagó $1,603 de impuestos. En el año 2016, $5,916. En el año 2017, 1,498. En el año 2018, $5,286. En el año 2019, $641. Un cantante muy distinguido, pero políticamente hablando no se encuentra preparado. Es nuestra opinión. Ustedes tienen derecho a pensar su punto de vista. Luis, pasamos a otro candidato. ¿Algo que te gustaría añadir? Yo creo que no, amigo, lo hemos dicho todo en cuanto a Juan Fernando, y podemos ir un poco más ya hacia la derecha. Hemos estado ya con tres candidatos de la izquierda, uno de la derecha. Podemos ir hacia Isidro Romero Cargo, un nuevo candidato que sorprendió después de haberse ido después de mucho tiempo. Lo último que se supo fue su paso en Barcelona, y pues aquí está nuevamente. Presidente del equipo canario. Una propuesta muy, ¿cuál sería la palabra rara? Que dice que si llega a la presidencia, Barcelona será campeón de la Copa Libertadores de América, logro solo obtenido por Liga de Quito. ¿Qué opinas de esa propuesta, Luis? Yo creo que esto va más direccionado hacia los hinchas del equipo canario, como tú decías, de los hinchas de Una Barcelona. propuesta muy populista de parte de Isidro Demasiado, Romero. amigo, demasiado. O sea, Ojalá los hinchas del ídolo no se convenzan tan fácilmente de Isidro Romero Caro. Bueno, procedemos a analizar el perfil. Isidro Romero Carbo es candidato a la presidencia por el Partido Avanza. La información del candidato: tiene 78 años, ya una persona, se podría decir, muy adulta, por no llamarlo de otra manera. El candidato a la vicepresidente es Sofía Merino, es por el Partido Avanza. Títulos en el CENESID: es ingeniero comercial por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, perito mercantil por la Universidad Complutense de Madrid. Su visión económica política es de centro derecha. Luis, ¿quieres leer la biografía? sí, amigo, antes de ello, recalcar que tiene un título de la Universidad Complutense de Madrid, una de las más destacadas, no solo en Europa, sino en el mundo.
Es un empresario muy conocido en el mundo deportivo. Durante 3 periodos ocupó la presidencia de Barcelona Sporting Club y fue el mentalizador del estadio que llevó su nombre, y bajo su mandato el equipo llegó a la final de la Copa Libertadores. Fue el primer conjunto ecuatoriano en lograr esta hazaña. Incursionó en la política en el año de 1996, cuando fue por el Partido Social Cristiano. Tiene inversiones en varios países, principalmente relacionadas con el área inmobiliaria. Y de Su hecho, carrera política, sí, habla tú, continúa. Luis. De hecho, es riobambeño, es algo muy, muy destacable. Muchas personas creen que es de Guayaquil y todo, pero Isidro Romero Cargo es de Riobamba, de la ciudad de la que yo nací de igual manera. Y es muy interesante como ver este empresario ha ido surgiendo. Lo curioso, como tú decías, amigo, es esta propuesta populista que, si bien a muchos los da risa, a otros los convence, y pues, ¿qué nos queda? ¿Qué debemos de esperar de las políticas y de la campaña que están ejerciendo en este momento? Su carrera política y profesional es la siguiente. En el año de 1942 nace en la bella ciudad de Riobamba. En 1960 se graduó en el colegio Nuestra Señora del Pilar en la ciudad de Madrid, en España. En 1967 se casa con Isabel Novoa, hija del mayor empresario del país de ese entonces, Luis Novoa Naranjo. Empieza como propietario y copropietario de empresas dedicadas a la pesca, la harina de azúcar, la exportación de café, cacao y banano. También se dedica a las finanzas, en las ensambladoras y las distribuidoras de autos, así como a la construcción. En el año de 1982 asumió por primera vez la presidencia de Barcelona Sporting Club, reconocido equipo guayaquileño del Ecuador. En el año 1986 impulsó la construcción del Estadio Monumental. En ese entonces era el mejor estadio del Ecuador. En el año de 1991 fue nombrado como el mejor empresario ecuatoriano por el diario norteamericano Wall Street. En el año 1996 incursionó en la política y fue electo diputado del Congreso Nacional del Ecuador por el Partido Social Cristiano. Es importante destacar esto. Sí tiene experiencia política. En el año de 1996 fue diputado, actualmente se llama asambleísta. En el año de 1998 se divorcia de Isabel Naranjo y bueno, en los últimos 20 años no ha participado activamente en la política, se ha dedicado más a sus negocios personales como empresario, y en el año de 2020 asume la batuta para candidato presidencial por el partido Avanza. Es una persona que tiene preparación, amigo, una persona que ha estado de cierta manera incursionando en la política, pero no sabemos si es que realmente conoce la realidad del país. Ha Si estado bien tantos años fuera que en este momento llegar y proponer este tipo de situaciones, que tu equipo sea campeón, existiendo tantos problemas de desempleo, tantos problemas de hambruna, y teniendo una campaña electoral con un símbolo llamado un taxista 3 garrotazos, pues a mí me parece una falta de respeto, amigo. O sea, no le veo pies y cabeza a esta campaña electoral de Isidro Romero Cargo. Sí, realmente ha sido un político, pero hace mucho tiempo. Realmente no se ha sabido nada de él en los últimos 15 años. Se lo conoce mayoritariamente por ser el presidente del Barcelona Sporting Club, pero realmente merece ser presidente del Ecuador. En mi opinión personal, no lo creo. Pueden investigar ustedes más a fondo sobre él. En sus impuestos a la renta, en el año 2015 pagó $1,180. En el año 2016 pagó $5,822. En el año 2017 pagó $2,681. En el año 2018 pagó $6,192. Y en el año 2019 no presenta impuesto a la renta. También en el impuesto a la salida de divisas, que es interesante leerlo porque es un empresario ecuatoriano. En el año 2015 pagó $11,173. En el año 2016 pagó $1,464. En el año 2017 pagó $541,000. En el año 2018 pagó $1,458. Y en el año 2019 pagó $420. Hablando sobre el impuesto a la salida de divisas. Luis, ¿algo que quieras acotar de este candidato?
Yo creo que los valores que está declarando distan un poco de todo su patrimonio y toda la inversión que tiene Isidro Romero Carbo. Eso también me parece muy interesante que debemos tener en cuenta, amigo. Y yo creo que al lado de un buen político están los asesores. Está mal asesorado porque la campaña que está llevando es una campaña que no le está conduciendo a ningún lado, una campaña que mejor pues lo está quemando políticamente. Mira, la política ecuatoriana realmente se ha vuelto un circo. Es algo desastroso. Bueno, a ti y a mí nos fascina la política, pero lo malo son los políticos del Ecuador, que realmente dejan mucho que desear. Es lamentable la situación política que vive el Ecuador y toda Latinoamérica realmente investigando. No somos el único país que se encuentra en esta situación. Si bien nuestro vecino país, Perú, tuvo 3 candidatos presidenciales en una sola semana. ¿Puedes creer esto posible, Luis? Es desastroso, amigo. La corrupción es algo que no solo sucede en el Ecuador, sino como tú mencionabas, en nuestro hermano país, Perú. Y es algo inaceptable. Tres presidentes en una semana. Yo veía como uno de los congresistas era agredido por una persona, pero es que la gente está tan indignada con los políticos que no saben qué hacer. Y nosotros realmente no aprobamos ningún acto de violencia, pero también comprendemos que la gente se encuentra indignada, que la gente se encuentra cansada porque no hay un avance, sino hay un retroceso. Los ecuatorianos realmente ya no creen en los políticos. La credibilidad de la Asamblea Nacional es del 2%, una cifra realmente muy baja, e igual la credibilidad de la Presidencia de la República también se encuentra por los suelos. Es una situación complicada la que actualmente vivimos en el Ecuador. Bueno, hemos leído 5 perfiles políticos presidenciales. En nuestro próximo capítulo seguiremos con 5 más y según el tiempo avanzaremos con los últimos 5. En total son 5 candidatos que se encuentran inscritos en la candidatura para presidentes de la República para las elecciones que se desarrollarán en febrero del año 2021. Luis, ¿algo que quieras acotar para despedirnos? Amigos, siempre es un gusto hablar de política, el poder intercambiar nuestros puntos de vista. Como decimos, es la humilde opinión de dos ciudadanos que les fascina estar investigando un poco, el conocer hacia dónde va el timón político de nuestro país. Esto nosotros lo decimos y siempre es necesario de que ustedes investiguen, analicen y vean qué es lo que más les conviene. Esto fue Entre Líneas, Diálogos sin Fronteras. Nos vemos en el siguiente capítulo y gracias por estar con nosotros.